Antonio, hay un tema que lo tienes que conocer muy bien en las ciencias políticas, que es el gatopardismo. Vamos a cambiarlo todo para que no cambie nada. En tu análisis, estos 9 años se dijo que iba a cambiar todo, pero resulta que muchos de los efectos que hoy por hoy critica la oposición son los mismos factores recurrentes de todos los gobiernos anteriores, de cualquier tendencia. En tu visión, ¿qué está sucediendo? ¿Se da eso o no se da? Ay, Dios mío. Aquí creo que les voy a endosar a ustedes tres, aquí está el abogado, el hecho de que les voy a ceder el cobro de una factura que les voy a me llegarán algunas regalías, pero vamos a pasar esa factura, espero que así sea. Vean, una parte de la pelea efectivamente fue la reelección indefinida, pero le voy a hacer un análisis en ese gatopardismo que usted habla, que es muy interesante. Artículo 148 de la Constitución, ya que al presidente le encanta hablar de la muerte cruzada, pero examinémosla con detenimiento, porque eso es lo que quiero. El presidente, estoy leyendo la Constitución, el presidente o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, coma, premio dictamen favorable a la Corte Constitucional, punto y coma, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, coma, o por grave crisis política y conmoción interna. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los 3 primeros años de su mandato. ¿Cuándo es los 3 primeros años de su mandato? 2016, mayo 24. Muy bien. Hay varias causales, pero una de ellas es o por graves crisis económica y conmoción interna, ¿verdad? ¿Qué pasó en junio? Ley de herencia y plusvalía. Pregunto, ¿acaso el señor presidente no sigue insistiendo en desarchivar dicha ley? Sabiendo que no es que sea mala o buena, porque no la vamos a calificar, hicieron unas largas conversatorios, pero ¿qué sucede? En posicionamiento, lo que se llama la percepción de las personas es que esa ley desfavorece a todo el mundo. ¿Qué podría pasar? Lo que cito. Si pasa eso, de acuerdo con esto, él gobierna por decretos. ¿Qué es lo que sucede que no se ha hecho realidad? Artículo 251 de la Constitución. Qué interesante, porque un poco vale la pena el porqué de su pregunta. Artículo 251. Gobierno autónomo descentralizado y régimen especiales. Cada región autónoma elegirá por votación a su consejo regional y a su gobernadora o gobernador regional, que lo presidirá y tendrá voto dirimente. Los consejeros regionales se elegirán de forma proporcional a la población urbana y rural por un periodo de 4 años, y entre ellos se elegirá un vicegobernador y vicegobernadora. ¿Qué pasa con estos señores gobernadores? Todavía no se eligen. No se eligen, pero tienen una disposición bien interesante, que el presidente los puede convocar a discusiones de territorio, dentro de las cuales gozan de privilegios económicos y ejecutan obras en regiones. ¿Qué quiere decir regiones? ¿Por qué ustedes creen que la ley, por qué creen que la disposición transitoria de esta Constitución, justamente la que está en el numeral 9, la vigencia de los 8 años, se voló? Porque en este 2016 había que elegirlo. Pero si no se elegía en el 2016, ¿por qué? ¿Cuál es la causa y efecto? ¿Qué pasó el 23 de febrero del 2014? Perdieron las elecciones. Ya, y por consiguiente, si hablamos de probabilidades, posibilidades o acciones, o que el señor es aconsejado, díganme ustedes acaso si estoy loco, de lo que pudiera pasar. Y no hay la ley, justamente no se ha creado la ley de descentralización de los regímenes descentralizados y su sistema de competencia. Por eso que esa disposición, ¿qué es lo que hace? Establece que en algún momento la ley tenga que ser creada, porque no está. Y díganme una cosa, como la ley para crear la disposición de las competencias y descentralización es parte del presupuesto, como está sancionada en la enmienda, no es proyecto urgente. O sea que estamos entre el proyecto urgente, la posibilidad de la muerte cruzada, que él habla, nuevamente la ley de herencia y plusvalía, y la pregunta es, ¿y por qué él habla tanto? ¿Y por qué dice lo uno y por qué lo otro? Algo hay, digo yo. No sé si estoy equivocado. Como para que los que nos escuchan entiendan, es decir, tú estás planteando, Antonio, la probabilidad de que el presidente hasta antes de mayo del 2016 pueda convocar una muerte cruzada por la conmoción interna que podría crear el tratamiento de las leyes tanto de plusvalía como la de herencia. Sí,
Pero ¿en qué beneficia políticamente el presidente esto? Es que esa es la pregunta. Todo tiene una razón de ser. Se adelantan elecciones. Pero ¿le convendría al presidente que se adelanten elecciones cuando ni siquiera tiene candidato propio, Alianza País? Díganme una cosa. Más bien, ¿a quién beneficiaría un adelanto de elecciones ahorita? Díganme una cosa, y seamos sinceros. Sí, su crisis económica sigue siendo ya más bien por especulación, no por racionalidad, sigue siendo crítica, desacelerada, crítica y disminuyendo posibilidades y el empleo aumentando. El deterioro político lo perjudica a él. Entonces, ¿qué hay? ¿2021? No, ahí no habría nada. Entonces, ¿qué haría usted? Bueno, pongámonos pero en cambio, en el pellejo del mandatario, pongámonos en el pellejo que usted y yo fuéramos los asesores. Claro, anticipar las elecciones para él sería, es decir, aconsejable, pero también en el tiempo lo debilita. Estamos hablando de un de la Rúa, por ejemplo. Hay riesgos y riesgos. Es que no puede él, a ver, dígame una cosa, ¿cómo él puede hablar del próximo gobierno que va a tomar muerte cruzada si no sabemos quiénes van a ser los que van a gobernar ahí adentro? Y de ahí es que él habla que él retorna al 21. ¿Cómo? Pues? Es decir, tiene una bruja, o sea, ¿cómo se llama? Una bola de cristal más grande que... Es que lo que yo veo ahí como probabilidad es que una anticipación por la muerte cruzada de las elecciones lo elimina él también del escenario político como candidato a la Asamblea. Es que ese es el riesgo. Porque además hay otro tema. Si hoy por hoy fueran las elecciones y no es candidato Correa, de acuerdo a las encuestas, quien está primero es Guillermo Lasso. Es decir, se le prepararía la cama a Guillermo Lasso para las elecciones. Aparentemente, ¿no? Porque no vemos todavía ese famoso outsider que todo el mundo anuncia, que puede presentarse, porque no está. Hemos visto declaraciones tanto del señor Nebot como de los que están conformando esa nueva unidad, que es el señor Carrasco, el señor que ya se baja de la camioneta, el señor de Suma, ¿cómo es que se llama? Mauricio Roda, que estoy con ustedes pero que no quiero estar presente porque me dedico solo a lo que es el municipio de Quito. Es decir, hay cuestiones que todavía parecería no existen los argumentos y las condiciones para que se den esos escenarios, Antonio, ¿o cómo lo ves? A ver, 2017. Analizando siempre la perspectiva de la muerte cruzada, por supuesto. Sí, a ver, vamos a ponernos como si fuéramos esquina de estos titanes en el ring. Dígame una cosa, la elección del 2017 es importante, pero si usted lo analiza en función política, a mi modo de entender, la brava es la del 19, pues del alcalde de Guayaquil, que va a tener una importancia, sea la oposición o quien sea, por el bicentenario, donde puede gobernar desde lo local. Dígame una cosa, y que el señor actual que gobierna no piensa en que dentro de todas sus estrellas le falta esa estrella. O sea, aquí estamos hablando de que en paralelo existió un hombre que en paz descanse, que hizo lo que hizo, pero estamos viendo que ese hombre que hoy, contemporáneo, hace lo que hace, tiene esa posibilidad, porque hay el retiro prácticamente establecido como con una fecha casi caducidad del actual alcalde. Entonces usted no sabe si las etapas en un momento determinado favorezcan a variables en la cual vaya usted a que tomar y tener la posibilidad, no, descartado no es el momento. Entonces tiene un juego 17, 19 y sabe que se acabó todo lo que estamos hablando, y posiblemente el 19 sea una etapa bien simpática, porque si gobierno que llegue, de tendencia que sea o que fuere, al 19 recién veremos que comenzamos a elevarnos, ¿verdad?, a que la economía vuelva a restablecerse en sus niveles. Es lo que yo veo como perspectiva, lo que usted me pregunta políticamente. Entonces, hay estas razones en un momento que pueden coincidir. ¿Por qué? Porque quedaría queda algo que es sine qua non. Ahora, el peso político de los gobernadores, ¿cuándo lo vamos a leer? Pero, Antonio, hay otro tema. Si casualmente se ha eludido el tema de las consultas, es porque hay un temor a que le sean adversos los resultados. Le voy a explicar algo. O sea, el tema de la consulta va ligado a este análisis de la muerte cruzada, de la ley de centralización, pero yo no soy el experto jurídico, creo que más bien me voy a permitir hacer una motivación. Si logré entender lo que logré entender de los aspectos jurídicos fue a través del doctor Hugo Landívar,
que me gustaría y me agradaría sugerirle que lo invite, si es posible, el día de mañana, para que le haga el análisis de la consulta, cómo va ligada a estos temas, de estos artículos de la ley de descentralización, de ley de sistema de competencia, y ahí, en esa maralla jurídica, usted ya va a entender, no es que va a entender, sino que va a quedar más claro. Me está preguntando y yo se lo estoy tal vez muy compactando, porque mi tema no es jurídico. Ahora, analizando también los argumentos que se han tenido para justificar las enmiendas y las reformas a la Constitución, podríamos pensar que también que lo que se hizo con relación a conformar las regiones y elegir gobernadores fue una novelería que nació de modelos conceptuales que están en otros países, pero que acá realmente no ha podido plasmarse porque choca ya con instituciones tradicionales, llámese prefectura, o los liderazgos políticos locales. O quizás, que no es mi tema, porque Hugo Landívar es más constitucionalista, le puede dejar planteado dentro de lo legal y legítimo que puede ser inconstitucional, porque inclusive choca contra el COTAC en su artículo 15 y toda una serie de membraciones. Cuidado, pero es que usted plantea. Si está como norma constitucional, la COTAC en todo caso perdería por orden jerárquico validez frente a la norma constitucional. Sí, es decir, no hay choque constitucional, más bien lo aprobado en COTAC es legal y legítimo. Claro. Le dije bien claro, legal y legítimo, por eso fue mi término utilizado en ese sentido, porque la ley es superior a una inferior. Pero ahí lo que usted plantea, estos modelos que funcionan en otras partes pueden chocar, y de hecho ahí está un hueco. Bueno, pero que no es mi competencia, es de los actores políticos saber aprovechar la temática. Vamos a un corte y regresamos con el ingeniero Antonio Tramontano. Usted tiene una cita.